en esta instancia donde esperamos poder ahondar en la reinserción social, así que adelante, la palabra es toda tuya. Gracias, Javiera. No, para mí el honor, y agradezco mucho este espacio que me dan. Le agradezco también a ustedes, los organizadores, y a la gente que se conecta hasta ahora, que es un poco tarde, ¿no? Entonces, gracias por la comprensión. No podía conectarme antes hoy. Es un honor estar acá con ustedes. Voy a tratar de en un PowerPoint ahí, tratar de unas provocaciones para alimentar la discusión. Asumiendo que la reinserción es tarea de todos y de todas, ¿no? De todos. No es una cuestión que los académicos o solo las ONG o solo el Estado, es un tema tan complejo y que requiere tantas miradas distintas, ¿no? Que hay que sumar solo fuerzas y tiene que también trascender colores políticos, en fin, bueno, es una cuestión que, en fin, vamos a tratar. ¿Cuánto tiempo tengo, Javiera? Porque soy re bueno para hablar y generalmente me paso en los tiempos, entonces para no pasarme, ¿cuánto tiempo tendría? Unos 20 y 30 minutos para que después dejamos un tiempo también para hacer preguntas. Genial, genial. Ya, vamos entonces sin más preámbulos. Bueno, ¿de qué se trata esta presentación? Esta presentación se trata, en general, de las condiciones para una reinserción social más eficaz a distintos niveles. Las premisas que van aquí más subyacentes son que sociedad y cárcel van de la mano, y que barrio y cárcel también van de la mano. Claro, esto uno lo ha dicho y lo ha escuchado, pero voy a tratar de poner hoy día mi acento, digamos, en la presentación en un trabajo empírico que hicimos al alero de un Fondesit de inicio, ¿no? Que lo hicimos entre el 2015 y el 17. Entonces, lo que hicimos ahí fue, entre comillas, acercarnos a cómo las personas privadas de libertad viven su reclusión, si medimos, entre comillas, calidad de vida mientras estaban en la cárcel, y después estas personas, los que nos contestaron la encuesta, los seguimos en el tiempo. Y los seguimos y después supimos si eran reincidentes o no reincidentes y además dónde volvían a vivir. Entonces, este trabajo que les voy a presentar ahora, este extracto, de alguna manera combina esa historia, ¿no? La historia de reincidencia suele ser, o de reinserción, suele ser una historia que se cuenta desde los individuos. Los individuos en riesgo de reincidencia, los individuos, aquí los mismos individuos, sí, se les carga siempre la mano a los individuos y hablamos poco de las estructuras sociales, hablamos poco de los barrios segregados, hablamos poco también de la institución carcelaria como espacio de deterioro de las personas, o en algunos casos, que los hay, de florecimiento. De eso va a tratar más o menos esta presentación, ¿ok? Más o menos, en el tiempo que me dan. Perfecto, ok. Bueno, un pequeño preámbulo. ¿Por qué hay que preocuparse y ocuparse de las cárceles? Hay varias razones. Yo las sintetizo en dignidad humana, justicia social y seguridad pública. Para mí las tres van juntas, las tres van de la mano y las tres se potencian. Cuando uno respeta la dignidad de las personas, incluso de quienes han cometido delitos, que nos cuesta, ¿no? Porque o nos han asaltado a nosotros, o alguien que queremos ha sido víctima de delito. Entonces esto no es tan fácil de digerir. ¿Ya? Esto es más fácil decirlo que a veces vivirlo, pero bueno, hay una dignidad humana que está lesionada incluso en la persona que ha delinquido, ¿no? Esa persona que llamamos delincuente o criminal y que se pudran en la cárcel, esa persona tiene una dignidad dada por su condición de ser humano. Para los que creemos en Dios también está la imagen de Dios lesionada en esas personas, como sea, secular o religiosa, pero hay una dignidad ahí que está lesionada en la gente que está encarcelada, que no significa necesariamente justificar lo que hicieron, no me estoy metiendo en ese rollo, solo estoy enfatizando el carácter, el carácter humano de las personas que están ahí, ¿sí? Al mismo tiempo, la gente que está encarcelada, querida audiencia, es gente que usualmente son miembros más desventajados de la sociedad. Cuando uno hace investigaciones, tanto cross-seccionales como de las trayectorias de vida de estas personas, eso me imagino que ya lo habrán tocado con, no sé, con las personas que han estado antes, ¿no? Aquí hay una historia de desventajas acumuladas y superpuestas. En el caso de las mujeres, son mujeres que usualmente han sufrido abuso sexual en su infancia, adolescencia, mujeres pobres, en fin. Y en el caso de los hombres, son chicos que han tenido infancias, son adultos violentos que a su vez fueron abusados, violentados, incluso a veces por su familia, en sus barrios. En fin, ¿no? Son historias de injusticia social las que se concentran en las cárceles también. Y finalmente, yo pongo un punto, digamos, no soy yo el único que lo pone, pero mirando la literatura internacional, las cárceles, si las dejamos que se pudran los presos, ¿no? Que es fácil decir eso, e intuitivamente más rápido, pero si dejamos que la gente se pudra en la cárcel, lo único que estamos haciendo es amenazar
la seguridad pública de nuestros hijos y nietos cuando esa persona salga. Porque esa persona probablemente en una cárcel que fue olvidada, y ahí tenemos el triste caso del PCC en Brasil, del primer comando de la capital. Ese es un grupo criminal que hoy día controla muchas prisiones, y una mafia en América Latina es la más poderosa, digamos, y ese grupo criminal, cuya historia la analiza muy bien Fernando Saya y Camila Díaz, si quieren más información, ese grupo criminal nace al alero de cárceles en Sao Paulo, cárceles donde con suerte a los presos se les daba comida y se impedía que escaparan. Y ese abandono del Estado, ese abandono social de que los presos se pudrieran, bueno, se pudrieron, y el resultado de esa pudrición, sin embargo, no solo lo afectó a ellos, sino que afectó al resto de la sociedad brasilera hoy día. Hay tremendos problemas de crimen organizado, de pandilla, y hoy día es difícil distinguir la cárcel de la favela y la cárcel están bastante fusionadas en lo que es su forma de vida, y eso es muy complejo. Y hay un punto, digámoslo así, de no retorno. En fin, esos son mis argumentos al menos para decir por qué tenemos que preocuparnos. Bueno, ¿qué vamos a decir como en términos de diagnóstico cuando uno habla de reinserción efectiva? ¿Cuál es el diagnóstico más o menos oficial hoy día? ¿Okay? Primera cosa, si bien las cárceles chilenas no son las mejores del mundo, en comparación con los otros países de la región, están un poquito mejor, digamos, en el sentido de que los presos no se arrancan y que las cárceles aún, parece ser, están en control del Estado. Bien, pero cuando uno se compara con países más desarrollados, ahí aparece la precariedad con más fuerza. Chile es un país que no tiene ley de ejecución de penas. Chile es un país que tiene un nivel de reincidencia oficial bastante alto, 43-50%, depende del estudio que se considere. Es un sistema carcelario que cuesta muy caro al país. Ahí eso es una estimación muy conservadora que solo toma en cuenta la institución de gendarmería, ¿no? Cerca de 670 millones de dólares al año solo en lo que es gendarmería. No estamos sumando acá ni el Ministerio Público, ni las policías, ni otras cosas anexas, ni las víctimas, por supuesto, ni la gente que pierde seres queridos por la delincuencia. En fin, este costo de la delincuencia es altísimo. Dicho en positivo, el costo de la reinserción, que parece a veces súper alto, si uno sacara bien las cuentas, que esa es una pregunta empírica pendiente en América Latina, si uno sacara las cuentas de verdad, ¿qué sale más caro? ¿La reincidencia o la reinserción? Yo creo, pero insisto, no está aprobado esto en América Latina todavía tan sólidamente, que la reinserción es a la larga más barato que la reincidencia, ¿sí? Pero nos miramos al corto plazo y en fin. Bueno, hay un sistema carcelario chileno que enfrenta una alta complejidad, es una realidad delictual que está cambiando rápidamente, pero que enfrenta esa precariedad, o sea, esa complejidad desde su precariedad y desde un cierto abandono histórico también, que se expresa, entre otras cosas, en una problemada infraestructura, pero no solo en infraestructura. Bueno, como resultado, pongo ahí, se genera un sistema penitenciario con dificultades severas en materia de reinserción. ¿Es eficaz el sistema chileno en que no se arranquen y en que el control parece estar todavía en manos estatales, pero no es tan eficaz cuando hablamos de reinserción? Y ahí está el desafío. No quiero leer toda la lámina, a ver, solo enfatizar algunos puntos. Acá el sistema carcelario chileno tiene problemas de infraestructura, sí. ¿Son los mismos problemas en todo Chile? No. Eso hay que decirlo. Las cárceles han cambiado bastante respecto a lo que teníamos antes de las concesionadas, sin necesariamente ser un fan de las concesiones. Ustedes podrán leer mis artículos que tengo sobre ese tema. No tengo el tiempo aquí para hablar de eso. Yo no soy un fan de las concesiones, pero hay que reconocer que con la entrada en vigencia de ese sistema, hay 14.000 personas hoy día que están en ese sistema con mejores condiciones de habitabilidad. Que si no estuvieran esas prisiones hoy día concesionadas, tendríamos a 14.000 personas distribuidas en las cárceles públicas. Entonces, habiendo dicho eso, tenemos sin embargo regiones con hacinamiento muy crítico, como la quinta, la tercera y la séptima. ¿Okay? Pero hoy día podríamos decir también que el hacinamiento carcelario no es necesariamente el mayor problema siempre. ¿Sí? Porque a veces yo tengo alumnos de pregrado, ¿no? Y ven la tele, y ven los shows de la televisión, o el programa no sé cuánto, y ahora que Mea Culpa está de moda otra vez, ¿no? Entonces, el hacinamiento, entonces todo parece ser hacinamiento, y esa no es la realidad empírica. Hay cárceles con muy poco hacinamiento, como la cárcel concesionada de Puerto Montt, por ejemplo, y sin embargo hay severos problemas de malos tratos a los reclusos, hay problemas de violencia entre ellos, hay escaso acceso a programas de reinserción. ¿Se fija? Entonces, esto se lo digo con mucho respeto, pero para no seguir siempre
comprándonos la cantinela de que siempre el problema es el hacinamiento. No siempre, no en todos los lugares. Claro, pero si usted va a la Penny, efectivamente en la Penny de Santiago sí hay mucho hacinamiento. O si va a darse una vuelta a las cárceles de Los Andes y San Felipe, 300% de hacinamiento, donde caben 100 hay 300. Evidentemente ahí sí es el gran tema. Pero esto varía de acuerdo al país. Hay corrupción en varios recintos, hay cárceles que no funcionan muy bien en cuanto al orden de adentro, en cuanto a la corrupción, a la violencia. Hay severos problemas de abuso de sustancias en las cárceles, tráfico de sustancias también. Hay una influencia creciente del crimen organizado al interior de las prisiones y en los barrios nuestros también, especialmente en aquellos con ausencia del Estado, otro toma el lugar. En fin, aquí hay varias cifras, esto se los voy a dejar, no quiero perder tiempo en dar la larga lista de problemas. Ahí ustedes la ven y más o menos le hacen sentido varias de estas cosas. Ya les anticipé que esto es lo que vamos a hacer, les voy a mostrar unos resultados del estudio de reincidencia que hicimos entre 2015 y 2017. Nosotros le preguntamos a una muestra de cerca de 1.171 personas privadas de libertad cómo era su experiencia en la cárcel. Después seguimos a esa gente una vez que dejaban la prisión. Entonces, algunos reincidieron, otros de estos que salieron no reincidieron. Sabemos cuáles son de esta muestra y además sabemos dónde fueron a vivir. Y eso es el resultado que les voy a mostrar para ir mostrando que esta historia de reinserción o de reincidencia no es solo un tema individual. Hay otras variables también que se juegan y que deberíamos poner atención. Probablemente ustedes ya las intuyen, pero humildemente la gracia de este estudio es que aporta evidencia empírica en esa línea y confirma o refuta por ahí ciertas creencias o cosas. Bien, voy a moverme un poquito. Aquí hay características de la muestra, esto es solo para contarles. El total de encuestados fue 1.448. Profe, pero usted dijo que eran 1.171. Los 1.171 son los que contestan con nombre y apellido. Entonces es posible después seguirlos. No todos quienes contestan lo hacen con nombre y apellido, entonces se pierde una porción de los respondentes y no es posible traquearlos en el tiempo. Con todo, ahí está el detalle. Hicimos 5 cárceles en este estudio: Valparaíso, CPF Santiago, cárcel de mujeres, Colina 1, cárcel concesionada de Biobío y cárcel concesionada de Rancagua. Ustedes pueden ver, hay hombres, mujeres, hay cárceles públicas, cárceles privadas, y son en general de ciudades grandes. Eso es lo que quisimos intencionar. Pregunta, Javier, ¿estoy hablando muy rápido? No, a mí me parece que va súper bien. ¿Voy bien? Ya, ok, tú me dices si voy demasiado rápido o muy lento para moverme, ¿ok? Porfa. Ya, no hay Ahí problema. está el detalle de la muestra, no quiero ahondar en esto porque son detalles más bien metodológicos de cuánta gente contestó en qué lugar, en fin, cuántos son hombres, mujeres, reincidentes, no reincidentes para cada recinto. Ok, ¿qué cosas, por ejemplo, encontramos? ¿Qué cosas fuimos encontrando a medida que hacíamos el estudio? Una cuestión que queríamos mostrar era, por un lado, claro, nosotros después supimos quiénes de los que contestaron la encuesta fueron reincidentes y quiénes no reincidieron, por lo menos al 30 de julio del año pasado, al 30 de julio del 2019, ya no me acuerdo. Tengo que ver ese detalle después, con la pandemia como que el tiempo se me confunde un poco, pero cerramos en un momento, decimos ya, hasta aquí nomás lo seguimos, ¿ok? Y ¿qué distingue a los no reincidentes de los reincidentes respecto de qué? Respecto de cómo reportaron la calidad de vida en prisión. Que para nosotros ese también es, a ver, lo digo de otra forma. Este Fondesit, creo que lo intenté decir, pero a veces me enredo. Lo que intentamos hacer en este Fondesit sobre la reincidencia fue analizar 3 dimensiones. La dimensión individual, ¿sí? Es decir, género, hombre, mujer, la edad a la cual empezó a delinquir, el tipo de delito, las típicas variables que se usan para reincidencia. Esa historia ya la sabemos, pero nosotros no podíamos omitirla. Entonces la incluimos. Pero además quisimos incluir 2 dimensiones que los estudios de reincidencia usualmente no incluyen. Una es cómo vivió la persona en la cárcel, cómo fue su estadía en la prisión. ¿Qué es lo que experimentó? ¿Qué es lo que no experimentó? ¿Qué es lo que percibió? ¿Sí? Y también cómo le fue a esa persona o cómo eran los barrios donde la persona después volvió. Con esto no queremos atribuir causalidad, que una cosa causa necesariamente la otra, pero sí queremos relacionar variables y ver cómo la cuestión de la reincidencia está conectada con distintas cosas. No es simplemente una historia de individuos malos o individuos buenos. Hay contextos sociales que también ayudan a florecer o ayudan a decaer a esas personas. Esa es un poco la historia, así hablándolo más en términos más simples, sin tratar de abusar de la jerga
científica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que aparece aquí, querida audiencia? Aparecen algunas diferencias estadísticas importantes. Aquí yo no voy a leer todo porque se me iría el tiempo. Quiero mostrarles el puntero láser algunas diferencias. Por ejemplo, obviamente la gente que reincide es más joven, los reincidentes tienden a ser más jóvenes que los no reincidentes, eso es una variable, ¿sí? Entonces, nuestros programas de reinserción en la cárcel debieran apuntar mucho más agresivamente hacia la gente joven, con metodologías que le lleguen, ¿me entiende? Y a veces ocurre en las cárceles públicas y concesionadas que a la gente joven, que espera cosas más animadas o cosas más novedosas, le entrega la misma oferta programática fome, plana, ¿sí? Entonces ahí hay un tema, hay una edad que, una diferencia entre reincidente y no reincidente es, por cierto, la edad. Estadía en Sename es otro predictor, va a ser otro predictor después los modelos. Esto es simplemente una comparación de variables, es una comparación, digamos, de dos grupos respecto a una variable. Después nosotros les voy a mostrar, hay modelos multivariados para predecir reincidencia considerando todas las variables al mismo tiempo. ¿Ok? Pero me estoy anticipando de alguna forma a esa historia al mostrarles estos datos. La estadía, haber pasado por Sename, es un predictor de reincidencia. O sea, ahí hay algo en lo que el Estado, como Estado, estamos fallando. Estamos fallando no solo en atender a la infancia vulnerada, sino que en interrumpir trayectorias delictuales. Sename, dicho en otra forma, la estadía en Sename está sirviendo para reforzar trayectorias delictuales y no para frenarlas. Y ahí hay que poner ojo, al menos esta cifra sugiere eso. Los hombres también suelen ser más reincidentes que mujeres, el haber estado preso antes, sin duda. Déjenme moverme hacia algunas variables de la estadía en la cárcel, ¿ok? Miren, claro, cuando uno mira la percepción de infraestructura de los no reincidentes, tienen una percepción mejor de la infraestructura que los reincidentes. Es decir, dicho en español, más plano, la infraestructura en una cárcel ayuda para la reinserción, sí, pero está lejos de ser la única variable que importa. Miremos otra. En esta cárcel he podido trabajar y ganar plata. Valores más altos reflejan que esa situación ocurre más frecuentemente para ese grupo. Entonces, los no reincidentes tuvieron la experiencia de haber trabajado y ganado plata o haberse generado una fuente de ingreso en la cárcel versus sus contrapartes reincidentes, que reportan menos frecuencia de esa misma situación. ¿Sí? Es una diferencia estadísticamente significativa y, en fin, la escala va de 1 a 5. Déjenme mostrarles otra cosa. Ir a la escuela penal, y esto es a propósito de unas colegas que están en un seminario digamos, de educación en contextos de encierro. En esta muestra, al menos, no aparecieron diferencias significativas en haber ido a la escuela versus reincidir o no reincidir. ¿Significa eso que la escuela no sirve? No, no significa necesariamente eso, pero significa que la pura confianza en la escuela podría llevarnos a un supuesto equivocado, ¿sí? Al menos en esta muestra. Ir a la escuela, en otras palabras, no es varita mágica para reinsertarse. Es un prerequisito, es algo de derechos humanos que hay que hacer, sí, pero no hay varitas mágicas. Ese es un poquito aquí hay un empate técnico, digamos, entre reincidentes o no, de acuerdo a haber ido o no a la escuela. Mire, acá quiero mostrarle estas cuestiones, porque estas son cuestiones brutales de lo que experimenta un tipo reincidente dentro de la cárcel. ¿Qué reportan los reincidentes? Lo digo en un lenguaje más simple. Los reincidentes reportan temer más por su seguridad física dentro de las prisiones. Tienen más conflicto con otros internos, probablemente con los guardias también. Es una experiencia de temor, de miedo por la integridad física. El reincidente también se lleva peor con otros internos. La experiencia de reincidencia está marcada por llevarse mal, por la violencia, ¿ok? Por el trato peor de los funcionarios, que es lo que sugiere este número aquí, esta comparación, ¿no? Los reincidentes no se llevan bien con otros internos ni tampoco son tratados con respeto por los funcionarios, al menos es la percepción que de esta encuesta uno saca. Han recibido proporcionalmente más tratos humillantes que sus contrapartes no reincidentes, ¿sí? Perciben que la cárcel funciona mal y perciben que la cárcel funciona con plata. ¿Cuál es mi punto al decir, esta es una selección de variables, no son todas las variables del cuestionario? ¿Qué es lo que estoy tratando de enfatizar? En la historia de reincidencia también influyen experiencias que tú tuviste dentro de la cárcel, cuestiones que viste. Alguien podrá decir, claro,
cuestiones a las cuales tú mismo contribuiste, ¿no? Tú te metes en problemas con otros presos. Uno lo puede leer así, pero también lo puede leer como la falla del sistema para generar un mejor ambiente en la cárcel y que a su vez ese mejor ambiente genere mejores prospectos futuros de no reincidentes. En otras palabras, una cárcel donde las personas privadas de libertad perciben que hay corrupción, perciben que hay violencia, perciben que todo se mueve con plata, perciben que la cárcel es desorganizada y funciona mal, bueno, lo que estás haciendo es incubar reincidentes. Eso dicho de otra forma. Y saliéndome un poco del dato así estadístico. No los quiero marear, pero solo quiero enfatizar eso. ¿Sí? La experiencia en la cárcel impacta en esa historia de reincidencia también. Aquí está lo mismo que estamos diciendo. En resumen, las experiencias en la cárcel son importantes. Y cuando uno hable de reinserción social eficaz, tenemos que hablar más de lo que pasa al interior de la cárcel o de lo que no pasa, de lo que debería pasar y no está pasando, de lo mejor que quizás deberían ser los programas, de lo mejor que debería ser el trato de los funcionarios, de lo menos violento y menos corrupto que deberían ser algunos recintos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, pero también la reincidencia es una historia del barrio. ¿Sí? O sea, ¿qué territorios alimentan la cárcel? Los mismos barrios que conocemos ustedes y yo en los distintos territorios donde nos movemos. ¿Sí? Barrios altamente segregados, barrios que no le importan a nadie, entre comillas, por decirlo así, barrios segregados, barrios pobres, barrios con severos problemas de violencia, severos problemas de poco acceso a servicios estatales o privados. En La Pintana hay solo un banco, por ejemplo. En La Pintana, una comuna popular acá en Santiago, que concentra altas concentraciones de personas que van a la cárcel y que después salen de la cárcel y vuelven a los mismos barrios, digamos. Y esa comuna y muchos barrios más, digamos, no tienen una oferta de servicios públicos cercana, accesible, y además suficiente para dar abasto a toda esta cantidad y concentración de personas. Lo que les voy a mostrar ahora, aquí, ¿qué es lo que hicimos en el estudio Fondes? En el estudio, en azul, los puntos azules son personas que, bueno, los puntos rojos y azules es gente que encuestamos en la cárcel, ¿ok? Todos son gente que conocimos mientras estaban en prisión. Los puntos rojos es gente que reincidió después en algún delito y fue condenado a un nuevo delito. Fue condenado a una pena de cárcel por un nuevo delito, ¿ok? Y los puntos azules, gente que encuestamos en su momento en la cárcel y después se habían mantenido limpios, digamos, sin reincidir. Las áreas moradas, los polígonos morados, son lo que se llama, lo que el Ministerio de Desarrollo Social define como APAS. ¿Qué miércoles son las APAS? Las APAS son las áreas prioritarias de acción social. Son territorios, entre comillas, estructuralmente un poco más desventajados. ¿Ok? Entonces, lo que estamos mostrando acá es la relación entre salir de la cárcel, reincidencia y territorios. Eso es lo que vamos a intentar mostrar en las siguientes 4 o 5 láminas. Aquí tú tienes la situación de Rancagua. Rancagua no se aprecia una mayor tendencia. Hay áreas problemáticas, hay áreas prioritarias de acción social, los territorios morados, pero los territorios morados confluyen tanto reincidentes como no reincidentes. Gráficamente al menos no se ve una asociación tan fuerte. ¿Sí? Es una ciudad más pequeña también, pero como sea, aquí está un poco más repartida la cosa. Aquí son los puntos de la gente que vuelve a vivir a Rancagua urbano. Hay otra gente, hay parte del mapa, no lo muestro, que es la gente que se va a vivir a otros sectores, ¿ok? Pero por temas de espacio, más bien me interesa mostrar lo que ocurre en las grandes ciudades. Este es Rancagua, este es Biobío, y aquí empiezan a aparecer ciertas tendencias. Si ustedes se fijan, aquí a la orilla del río hay un campamento, y en ese campamento hay una zona morada, es un APA, acá hay otra zona morada, y acá la mayoría de los puntos son rojos, está rojito aquí. Quiere decir, aquí hay reincidencia. De nuevo, no es el territorio per se el que causa la reincidencia, pero lo que quiero enfatizar es que hay una asociación estadística entre haber reincidido en el delito y haber ido a dar, a la salida de la cárcel, a un territorio sumamente desventajado. Lo mismo acá, creo que esto es Coronel, si no me equivoco. Hualpén no está tan marcado, pero acá en Talcahuano sí tiende a estar un poquito marcado. ¿Se fijan? Entonces, uno podría ir pensando que a medida que el tamaño de la ciudad crece, también esta relación entre reincidencia y desventaja territorial se empieza a marcar más. Veamos Valparaíso. Y aquí tienes concentrado en los cerros donde hay APAS, tienes puntos rojos. En este sector, acá también tienes otra parte un poco marcada. Acá está un poquito más repartido,
pero acá se fijan a notar una relación un poquito más marcada, ¿sí? Miremos Gran Santiago. Tenemos esto, zona sur que les decía adelante. No es la única, por cierto, pero aquí hay APAs y en las APAs superpuestos hay puntos rojos. ¿Sí? La Pintana, San Bernardo. No, yo no quiero con decir esto estigmatizar barrios enteros o comunas enteras, pero es para decir, ¿sabe qué? Necesitamos repensar el desarrollo urbano y ahora que tenemos intendentes o como se llame, ya no, hecho tanta elección ya se me olvidó cómo se le llama a la nueva autoridad regional, yo creo que deberíamos repensar la seguridad pública y la reinserción de una manera que integre más a la región. Porque esta gente que está reincidiendo en el delito aquí en La Pintana y en el Bosque y en San Bernardo o en Cerro Navia o en algunos sectores, ¿no es cierto?, acá de Conchalí, por ejemplo, no solo van a reincidir en sus territorios, la reincidencia es una cuestión dinámica y suele ser además en escalada. Quien reincide en delito no solo lo hace, no solo reincide, digamos, y esto aquí no tenemos todavía la evidencia empírica tan dura, pero es más bien evidencia anecdótica y lo que uno va más bien conversando con funcionarios carcelarios, funcionarios judiciales y también con algunos ex reclusos. La reincidencia cuando se produce usualmente en algo más serio y en una escalada. ¿Por qué? Porque no tuviste ningún freno efectivo entre medio. En fin, déjenme moverme un poco más. Entonces, se fijan, aquí hay más puntos rojos y los puntos rojos tienden a estar más superpuestos con las áreas prioritarias de acción social. En otras palabras, a medida que la ciudad crece o el tamaño de la ciudad aumenta, la relación entre desventaja territorial y reincidencia se tiende a marcar un poco más. Bueno, ¿qué pasa con los municipios? ¿No? Y aquí, ¿qué pasa? Porque claro, uno puede echarle la culpa a Gendarmería de esto, y en Chile somos buenos para echarnos las culpas, o para buscar a quién echarle la culpa, ¿no? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es la culpable? Este gobierno, el anterior, la Concertación, Pinochet, y yo creo que es tiempo de que empecemos a buscar soluciones y cómo trabajamos en conjunto. ¿Qué pasa con los municipios, por ejemplo? Aquí hay una muestra que les voy a enseñar rápidamente. Aquí hay una muestra de Carola Villagra tiene un tremendos trabajos, de un libro muy bueno del 2008 que un poco ya habla harto de la reinserción social y cómo se juega esto en lo comunitario, ¿no? Y el rol de los alcaldes y el rol de las autoridades locales en esa llegada, en ese retorno del ex interno, la ex interna a los territorios. Bueno, quisimos chequear, ¿no? Así rápidamente qué es lo que pasa con esto. Ustedes ya se imaginarán un poco el panorama. Nosotros ordenamos, ¿qué es lo que hicimos? A esta parte que le estoy mostrando acá del rol de los municipios. Nosotros ordenamos las comunas de Chile para el año 2016 de acuerdo al número de personas que salían de la cárcel y a dónde volvían una vez que dejaban la prisión. Entonces teníamos los números para cada comuna de Chile, pero no queríamos simplemente trabajar con los totales, porque obviamente vamos a terminar con que las comunas más grandes tienen más gente. Quisimos hacer la concentración, porque sociológicamente, al menos lo que yo he estudiado, digamos, el tema de la concentración de personas que salen de la cárcel es más crítico que necesariamente el número total. Si tú tienes 1000 personas que salen de prisión, pero que están repartidas en un territorio amplio, que no están ultra concentradas en un determinado barrio, bueno, eso puede ser triste siempre, pero también puede dar oportunidades de manejar eso de otra forma. En cambio, si tienes 200 personas hiperconcentradas en unos pocos blogs, en una comuna que ya es pobre, eso cambia el panorama. Y eso fue lo que quisimos intentar hacer. Entonces, ordenamos las comunas que les voy a mostrar a continuación, no solo por el número de gente, sino más bien por la concentración de personas que salían de la cárcel ajustadas para su población comunal. Este fue el ranking. Valparaíso número 1, Iquique, Alto Hospicio, Cartagena, Los Andes, Los Espejos, San Antonio, Calera, San Felipe, La Pintana, Valdivia, Coquimbo, Quintero, Castro, La Granja. ¿Se fijan? El tema de la reinserción, cuando uno lo ve a nivel nacional, claro, si bien los medios reportan muchas cosas más de Santiago, esta cuestión está bastante repartida, la concentración de ex reclusos o de gente que ha pasado por la cárcel. Ustedes pueden ver ahí Castro, que está metido en los top 15. Castro, ustedes que son del sur, parece una cuestión tan pacífico, Castro, uno va de turista, pero no es tan así. O no necesariamente, las cifras nos ayudan un poco como a despertar. ¿Sí? Y Valparaíso. Bueno, eso es lo que hicimos, rankeamos las 30 comunas con más concentración de personas que salían de la cárcel. En este ranking hay sorpresas, hay otras que no tanto, pero más importante que eso fue, nosotros hicimos una metodología muy sencilla con mi ayudante. Fue, mire, llamemos por teléfono al municipio
y miremos la página web, que es lo que usualmente también haría una persona que sale de la cárcel. Entonces llamábamos al municipio del Paraíso, mire, en la página web, de hecho, casi nadie, por no decir que ninguno de estos top 30 tenía algo en el año 2017, que creo que hicimos este estudio, con datos del 16. Este chequeo lo hicimos el 17, prácticamente ningún sitio web de los municipios tenía en ese entonces ningún banner relativo a reinserción o si vienes saliendo de la cárcel, pincha aquí, cómo te podemos ayudar, nada de eso. Pero sí encontramos por teléfono que hay algunas comunas, sobre todo de la quinta región, que tenían algo. Y ahí destacar el caso de Valparaíso, San Antonio, Calera, San Felipe. Por ahí La Serena, Quillota. Se fijan, aquí hay una región, en otras palabras, que se ha venido preocupando sistemáticamente de la reinserción, hace algunos años, parece ser, ¿sí? Y eso se notó al menos en este estudio pequeño exploratorio que hicimos. Esto no presenta cifras de los últimos 4 años, ya no pretendo dictar cátedra así como que esta es la realidad. Estas son cuestiones empíricas que hicimos hace unos tiempos y aparecen ciertos patrones. ¿Cuánto tiempo me queda, Javiera? Porque estoy hablando y el tiempo avanza. No, adelante. ¿Me quedan unos 5 minutitos? Sí, adelante, no hay Genial. problema. Entonces, tenemos la historia de los territorios, ¿sí? Tenemos la historia de los recintos carcelarios donde la gente cumplió condena, malos tratos, violencia, corrupción, sí, riña, sí, hay historias de esa, y hay historias también de municipios que por ahí están bastante más ausentes, porque están ahogados quizás en otras cosas, porque perciben que hay otras necesidades más prioritarias. Aquí no exploramos las razones, solo estamos describiendo lo que encontramos. ¿Qué conclusiones tentativas sacamos de este estudio, no? No es un estudio nacional, no debería tampoco tomarse como que, insisto, como que esto es así, lo dice Sangüesa, no, es un estudio preliminar, hicimos solo 5 cárceles, ¿ok? Entonces falta mucho por investigar, estamos contentos con lo que hemos encontrado, pero también falta mucho. De la cohorte que observamos, los reincidentes fueron el 43%, que es bastante consistente con estudios previos. A pesar de que esto no es un estudio nacional, encontramos la misma tendencia. En estas 5 prisiones más o menos encontramos los mismos porcentajes de reincidencia que ya conocíamos. Eso es una noticia que nos, entre comillas, desde el punto de vista académico, nos pone contentos porque hay consistencia. Hay características individuales sin duda que impactan la reincidencia, género, los hombres, y mientras más joven, más chances de reincidir, sin duda. Haber pasado por Sename también. O sea, eso, los datos, al menos de nuestra muestra, no nos mienten, digamos. Tanto en las correlaciones bivariadas como después, no sé si voy a tener el tiempo para mostrarles, pero el modelo llamado de regresión logística. Cuando uno quiere modelar la variable reincidencia y le ingresa distintas variables independientes, un predictor muy robusto que soporta la inclusión de otras variables es la permanencia en Sename. Entonces, en otras palabras, hay algo que mirar ahí, hay algo que hay que hacer diferente, hay algo en que hay que coordinarnos de manera diferente, pero dejar la cosa como está es seguir generando reincidencia, incubándola. Pero también hay dos interesantes hallazgos más. Uno, hay un tema que algo está pasando en las prisiones, ¿ok? Algo está pasando en las prisiones. A ver, ¿dónde tenía esto? Espérenme, no, me fui una lámina aquí, creo. Algo pasa a nivel de la cárcel, es decir, está en la última viñeta, cuando la dimensión institucional, entiéndase por institucional la cárcel, ¿ok? Cuando la estadía en prisión es tomada en cuenta y la historia que contamos sobre reincidencia, aparecen 2 factores centrales. Uno, por lejos, y esto es por otros resultados de otros estudios que he hecho que no están publicados en esta lámina precisamente, pero hay un rol crítico para bien y para mal del funcionario de trato directo, que el que está con los tipos en la reja, el que los custodia día a día. Si ese funcionario es derecho, es, como dicen ellos, es legal, esa cárcel puede, ese módulo, esa persona privada de libertad puede florecer. Pero si ese funcionario de trato directo es corrupto, es violento, extorsiona, eso también tira para abajo el resto del módulo y el módulo se empieza a comportar de una manera, o se refuerza, comportamiento anómico, violento, ¿sí? Y obviamente que no son proclives a la reinserción. En otras palabras, el ambiente carcelario es importante para las historias de reinserción eficaz. Y de alguna manera, a veces se pone en la política pública, me tocó ser jefe de división y por eso lo digo, a veces se pone la expectativa y la esperanza
en las cifras de metros cuadrados que se construyen, en las 3 nuevas cárceles que están en proyecto, pero no se pone la misma importancia en lo clave que es el funcionario de trato directo, especialmente en el cambio de las personas privadas de libertad. ¿Ok? Segundo lugar, pero más abajo, está la intervención. O sea, hay personas privadas de libertad que no van a la escuela, hay personas privadas de libertad que no tienen intervención psicosocial, que están botadas, digamos, que están desechadas, que están descartadas. Eso no debería ser. Esa falta de intervención, ese dar la batalla por perdida, yo creo que es una profecía autocumplida, o termina siendo finalmente una profecía autocumplida. Finalmente hay un tema de barrio y cárcel, ¿no? Que un poco lo sugeríamos ahí en el poco tiempo que tenemos. El desistimiento, el delito, la reincidencia están vinculados a los territorios. O sea, uno no debiera, todavía tenemos esta idea muy pegada de que la cárcel, como decía Goffman, que yo lo nombro solo porque estoy en desacuerdo con Goffman, Goffman decía respecto a todos estos manicomios, cárceles, que eran instituciones totales. ¿Sí? Él le llama así, total institutions. La cárcel hoy día, en el siglo XXI, es cada vez menos una institución total. Hay visitas, hay inspectores de derechos humanos, las personas privadas de libertad tienen televisión, escuchan reggaetón, o sea, dirigen operaciones, incluso algunos de ellos operaciones criminales desde la cárcel. Lo que pasa en el barrio se cobra en la cárcel y las peleas que hay en la cárcel se cobran en el barrio. O sea, es un sistema mucho más interconectado de lo que uno piensa. La cárcel ya no es esta idea, para mí por lo menos ese concepto de institución total es obsoleto, es añejo, y le sugiero sacárselo de la cabeza porque eso limita el cómo repensamos la reinserción eficaz. Uno podría repensar la reinserción, de hecho, a través de la pacificación de los barrios y viceversa. A través de la pacificación de las cárceles, uno podría contribuir a pacificar los barrios. En fin, uno podría soñar con otro tipo de relaciones, entendiendo que cárcel y barrio están más interconectados. Quienes han delinquido tienen que ser más preocupación de los municipios y de los gobiernos regionales por las razones que hemos discutido: dignidad humana, seguridad pública, justicia social. Pongan el acento que quiera, pero este es un tema que tenemos que preocuparnos, si no vamos a terminar como Brasil, querida audiencia. Esa es mi preocupación. Y vamos a terminar con seres humanos asesinados dentro de las cárceles, y que nos da lo mismo lo que pasa hoy día en Ecuador, por ejemplo, o con grupos criminales más fortalecidos, que es como el caso de Brasil, y que frente a eso la sociedad clama por más cárcel, entonces metemos más gente presa, salen peor, hay más violencia. Es un ciclo sin fin que no termina, que tenemos que parar, y que por eso mismo me alegro lo que hace Fundación Calel, lo que hacen varios de ustedes, que se están poniendo en el chat ahí distintas intervenciones muy lindas que hacen y se sacan la mugre. Este es un tema que no es fácil, no es popular. Entonces, mis respetos para ustedes. Para ustedes yo tengo el profundo respeto por lo que hacen. Se necesitan finalmente, cuando uno quiere atacar las causas basales de la delincuencia, ahora que estamos en época de cambio constitucional, de elecciones, es importantísimo que ataquemos las causas sociales del delito. ¿Sí? Uy, me está yendo el tiempo, disculpen, hay tanto que decir de esto. Pum, 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 pum. Quedan muchas preguntas pendientes. Una de esas, como les decía, en América Latina en general y en Chile, una en América Latina que está más pendiente es los niveles de reincidencia y sus covariables institucionales y territoriales. Avanzar hacia allá nos daría muchas luces. Segundo, ¿qué intervenciones están logrando frenar o cambiar esas trayectorias en baja, digamos, esas trayectorias delictuales pesadas? ¿Será la terapia narrativa? ¿Serán las intervenciones cognitivo-conductuales? ¿Serán las terapias? No sé, ¿qué tipo de...? Esa pregunta también, algunos de ustedes tienen sus hipótesis, algunos de ustedes han hecho cosas súper exitosas, pero la política pública, por distintas razones, no está recogiendo esas experiencias, no las está incorporando. Entonces está bastante ciega de lo que pueden ser intervenciones eficaces. Y lo otro, otra cuestión que está pendiente en la región, y también en Chile diría yo, es cuando se produce, o sea, una cosa es que haya reincidencia, que eso nos estamos asomando con este estudio a algo de esa respuesta, pero otra cosa es cómo es la severidad de esa reincidencia. La hipótesis lógica es que no solo hay reincidencia, sino que hay un incremento cualitativo en esa reincidencia. Si tú ya eres una persona muy desventajada y con un historial de violencia muy alto, vas a dar a una cárcel, disculpen, pero como Colina 2,
los dejo en una cárcel que es muy violenta, es muy dura, hay mucha corrupción. Bueno, ¿qué puedes esperar? Yo, por cierto, que voy a esperar reincidencia, pero la pregunta empírica va a ser, bueno, ¿qué tipo de reincidencia va a salir de ahí? ¿Cuál es el peor escenario? El peor escenario es una historia de un individuo muy desventajado y muy dañado en una cárcel que funciona muy mal, entiéndase por funciona mal, corrupción, violencia, riñas, abusos, etcétera, pocos programas de reinserción, y que a la vez es devuelta a un barrio desventajado. Esa es la peor combinación y tenemos varias personas que padecen esta combinación letal, digamos. Pero esa investigación empírica falta todavía en el país y necesitamos más luces para ver cómo torcer trayectorias, cómo atenuarlas, cómo dar las vueltas, en fin, todo eso son preguntas abiertas para las cuales todavía yo no me siento en condiciones de ofrecer respuestas. Muchas gracias.